Comité para la Defensa de los Periodistas. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata? Los críticos no son delincuentes. ¿Qué debemos entender por esto? Es primero una extraordinaria investigación hecha por el Comité para la Protección de Periodistas, Thomson Reuters Foundation y de Beauvoir Tillington, que es una firma de abogados norteamericana, que en enlace con los mejores despachos o algunos de los mejores despachos de abogados en toda la región, identificaron dónde había leyes que criminalizan la labor periodística y los casos emblemáticos en cada país en los cuales los periodistas habían sido juzgados por hacer su trabajo. Y este es el resultado de la investigación. Cuéntanos un poco de esos resultados. ¿Cuáles son esos países, sobre todo aquí en la región, ¿no? La que nos compete más o menos? Lo que muestra primero es que en la mayoría de los países existen leyes que criminalizan de alguna manera la labor periodística. Lo que pasa es que en muchos de ellos no se aplican. Los dos países emblemáticos en los cuales las leyes se aplican de manera asidua son Venezuela y Ecuador. De criminalización directa de personas por decir lo que los gobiernos no quieren oír, de periodistas por hacer trabajos de investigación, por columnas de opinión que molestan a Diosdado Cabello en Venezuela o al presidente Correa en Pero Ecuador. me llama la atención porque uno podría decir, bueno, quizás justamente cuando entran estos gobiernos no autoritarios, pues ellos mismos, teniendo control del Congreso, podrían sacar las leyes que los puedan favorecer, pero lo que tú me dices es que esas leyes ya existían. Claro, esas son leyes que existen tradicionalmente en nuestros países. Los códigos penales las recogen, en Perú existen. Y no, mientras no hay gobiernos autoritarios, pues la gente está tranquila, porque no se suele judicializar periodistas, salvo periodistas de las regiones, eso no se vuelve una gran noticia. Entonces las leyes no son muy problemáticas, pero en el momento en el que un gobernante autoritario, que logra, por ejemplo, cooptar al Poder Judicial o tener influencia en jueces de provincia o locales, quiere judicializar a un periodista, pues lo tiene 3 años enjuiciado. Ahora, ¿es la ley en sí o es el abuso de esa ley la que finalmente complica la situación del periodismo en nuestra región? Yo creo que son las dos cosas. Es decir, claro que es el abuso de las leyes. ¿Sería mejor eliminar esa ley entonces? Exacto. Yo creo que lo mejor es eliminar la ley. Y que tengan que pasar por la vergüenza de tener que volver a aprobar una ley que criminalice el ejercicio del periodismo. Pero ahora, unos podrían argumentar que los que defendieron esa ley en su momento no tenían pues ni una pizca de autoritarismo, eran liberales, eran demócratas, que no lo hicieron con ese espíritu, en eso que se dice the law of unintended consequences, ¿no? O sea, haces una ley que en verdad no sabes que va a ser utilizada erróneamente más adelante. La ley además puede tener propósitos que son genuinamente buenos, como por ejemplo defender la honra, defender el buen nombre de las personas, y eso es importante, y yo creo que tienen que existir mecanismos judiciales para que la gente se pueda defender, mecanismos jurídicos para que la gente se pueda defender. Pero esas en particular han mostrado que generan más daño que bien. Esas leyes no han permitido controlar a la mala prensa nunca, a las periodistas irresponsables, no han servido para eso, y sin embargo sirven para encarcelar a los buenos. Y eso es lo que muestra, y lo que muestra este estudio es que en ese balance lo mejor es derogarlas y adoptar otro tipo de mecanismos para que haya, digamos, para que se armonice mejor. Déjame insistir con ese tema. ¿Es la precariedad institucional de países como los de esta región o en países más desarrollados que tienen un sistema judicial, digamos, más justo, valga la redundancia, no sería cuestión de eliminarlas, sino de aplicarlas correctamente? Lo que proponen las organizaciones de libertad de expresión y los 4 relatores de libertad de expresión, yo hasta que estuve ahí, la europea, la africana, el de Naciones Unidas, es que hay que eliminarlas en todas partes. En todas partes del mundo. Mucho peor cuando existen precariedades institucionales, por supuesto. Me llamó la atención cuando comentas que, claro, a veces en zonas alejadas de la capital, porque, claro, en la región, en América Latina, seguimos siendo por ahí muy centralistas, algunos países más que otros, pero decías que, por ejemplo, cuando atacan, ¿no? Abusan de periodistas en zonas alejadas de la capital, pues nunca tienen tanta, digamos, no sé, no llegan a los medios y no tienen tanto impacto. ¿Eso qué habla de nuestro país también? Sobre todo el tema cómo se hace periodismo. Parece que algunos periodistas valen más que otros dependiendo qué tan cerca estás de dónde las decisiones se toman. No hay la menor duda. Y no lo ves solamente en esto, lo ves con los asesinatos de periodistas. Cuando matan periodistas en la periferia no pasa nada, pero matan a un periodista de un gran medio, de un canal y se arma un escándalo, inmediatamente se adoptan correctivos institucionales. Los periodistas de provincia, los periodistas más alejados de las capitales son los que están en mayor riesgo, por supuesto. Correcto. Yo te quería preguntar ahora, porque leí justamente un artículo muy interesante que escribiste en el diario El País, ¿no? En la primera plana, y te quería preguntar respecto del futuro, esto que tú dices, ¿no? Que los diarios escritos todavía tienen un nivel muy importante, que Twitter, estos 140 caracteres, pues no los van a desplazar. ¿Cuál es la importancia y cómo ves el futuro de la prensa escrita, sobre todo en esta región? Yo creo que la prensa escrita es fundamentalmente
un mecanismo, digamos, es el mecanismo más importante de información que tenemos hoy en día. Ujú. Sin duda, y yo sé que estamos en la televisión, Sí. pero la prensa escrita, por el formato que tiene, permite profundizar, dar contexto, permite que entiendas que cosas que te parecen fáciles no son tan fáciles, te la complejiza, pero al mismo tiempo te explica otras que no entiendes. El formato permite hacer eso. Pero ¿cuál es ese formato? Digamos, el hecho de sentarse y hacer un esfuerzo intelectual de leer, de analizar, ¿a eso también te refieres? Son básicamente tres cosas. En la producción de la noticia, o sea, o si tú, por ejemplo, en la película Spotlight, no hay esa inmediatez. Correcto. Entonces tú tienes 4 meses para producir una investigación, o 6 meses, entonces te vas, investigas, cruzas números, miras tablas, y eso es lo único que la gente tiene para poder denunciar la corrupción, por ejemplo. Si tú tienes que producir noticias todo el tiempo, no vas a tener esa capacidad, exacto. Producir noticias todo el tiempo es importante para que la gente esté informada sobre lo que pasa todos los días. Pero la prensa, por el formato, la prensa de investigación, tiene la capacidad de hacer investigaciones mucho más profundas. Los grandes escándalos de corrupción en nuestra región o de violaciones de derechos humanos se han hecho, en la mayoría de los casos, por equipos de investigación de la prensa. Pero además no solo porque el equipo de investigación tiene el tiempo y la posibilidad, sino porque pasan por una serie de filtros, por un editor, el otro editor, el tercer editor, el consejo editorial, y todo eso hace que el producto sea un producto confiable. Y por eso yo creo que tenemos que defender la prensa de investigación. Pero una cosa es la de prensa escrita y otra cosa es la prensa de investigación. Son cosas de prensa de investigación, también hay en otros medios, e incluso hoy por hoy también la prensa de investigación, digamos, digitalizada también funciona. Aquí hay, la mayoría, también hay 2 o 3 muy buenos, digamos, equipos de investigación que solamente publican a través de su página web, pero obviamente tienen rebote en todos los medios escritos, televisivos y radiales. Yo entiendo prensa escrita también por la prensa electrónica. A lo que yo me refiero es a la prensa profesional. A la gente que sabe lo que está haciendo, que lo hace como ¿No hay prensa profesional acaso en la tele y en la radio? Sí, pero el formato no les permite hacer el nivel de investigaciones que puede hacer la prensa de investigación, no impresa en papel, escrita. Tienen otro formato, un formato igualmente importante, pero es distinto. Las redes sociales, ¿cómo ves el futuro de las redes sociales? O sea, tiene pros y tiene contras, ¿cuáles son estos? ¿Cómo lo ves, obviamente, vinculado al periodismo? 2 cosas claves. Lo primero, democratizaron toda la esfera pública. O sea, hay mucha gente hoy que puede hablar y que puede decir y que puede oír, y hay muchas más voces circulando. Lo malo, esas voces no son necesariamente voces las más cualificadas, digamos. Entonces hay gente que se queda en el nicho de oír lo que quiere oír y cree que está siendo adecuadamente informada. Y no se está exponiendo a distintas voces, al pluralismo, no discute, no debate. Yo creo que eso es un problema de las redes sociales y uno tiene que saberlas administrar. Ahora, eso también podría aplicarse en el tema, yo cuando leía tu artículo también, claro, porque a mí siempre me ha gustado esa posibilidad de llegar a un kiosco, le llamamos acá, un puesto de diarios, y toparse no solamente con ese diario que uno compra, sino con el diario por ahí que está en las antípodas de la posición de uno, pero confrontarse con esas cosas y que a uno no inmediatamente le surja cuestionamientos, finalmente creo que eso es bueno para que uno esté verdaderamente informado, que analice, no le crea 100% a un solo medio, sino que lea de todos y que después también se cuestione un poco lo que piensa. Eso es por donde también ves el tema de la prensa escrita, por ahí también hay algo de eso. Claro, yo creo que la prensa escrita permite esa diversidad con profundidad, te permite tener acceso a distintas voces y reflexionar y cambiar de opinión. Pero la sociedad no está yendo a eso, ¿no? Está, creo que es más inmediata, solamente quiere, es más, digamos, el éxito de todo lo que es las empresas en el Internet es darte exactamente lo que a ti te gusta, no es cuestionarte qué otra cosa nueva te podría gustar. Y yo creo que eso es un riesgo. Y yo creo que tenemos que estar atentos a ese riesgo. Pero ¿cómo lo podemos enfrentar? Porque tampoco vamos digamos, a legislar. No, exacto, eso sería lo peor. Eso sería lo peor. Yo creo que es una buena administración de la libertad. Yo creo que lo que hay es que enseñarle a la gente que el mundo es ancho y ajeno y es distinto a la gente, a los 50 seguidores que tiene o a los 2000 seguidores que tiene en Twitter, que dicen lo que él quiere oír. Que hay un mundo distinto, que hay ideas distintas. Yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que aprovechar estos formatos para mostrarle a la gente que hay diversidad. Porque yo creo que la diversidad es placentera. Es decir, es placentero saber que uno tiene razón cuando se confronta con alguien que piensa distinto. Correcto. Y es placentero cambiar de opinión cuando uno siente que está descubriendo algo. Correcto. Y ese algo es la verdad que le muestra el argumento distinto. Y yo creo que estos formatos son mejores que Twitter y adoro Twitter. Digamos, yo tengo un Twitter. Tienes tu cuenta de Twitter. Pero la uso básicamente para consultar a la prensa escrita. Ahora, yo te quería preguntar un poco, porque también esto, ¿no? Lo que hablaban, ¿no? Los críticos no son delincuentes, el límite también en difamar, en llamar sinvergüenza a un político, pero al mismo tiempo el límite que deberían, digamos, no sé, no sé cuál sería la palabra, pero bueno, los mismos de las redes sociales no pueden pues insultar a tutti mundi por justamente ese tema del anonimato. ¿Cómo controlar ese tema? Primero el de la prensa,
que finalmente, claro, es muy fácil identificarlo. ¿Cómo le vas a decir esta cosa a este político y qué sé yo? Y después el tema de las redes sociales. ¿Qué límite ponemos? Mira, yo acabo de escribir un artículo en una revista jurídica especializada sobre los límites de las redes sociales, básicamente en difamación. Yo creo que primero no se puede cerrar una red social, una cuenta. No, un juez no puede cerrar una cuenta salvo que la cuenta se utilice para actividades delictivas, pero no por el contenido de lo que diga. Ahora, tú le puedes pedir a una cuenta que rectifique. Si hay una persona que ha dicho mentiras y es evidente que dijo mentiras y sabe que dijo mentiras, se está produciendo un daño, tú puedes pedir a través de un proceso judicial una rectificación. Y, y, y puedes utilizar las propias herramientas de Twitter, por ejemplo, puedes bloquear a una persona. Yo tengo una cantidad de gente todo el call center ecuatoriano yo lo tengo bloqueado, porque, digamos, no, yo intento dar razones, pero cuando se llena de insultos y tú te das cuenta que es el mismo insulto, en serio, es una pérdida de tiempo intentar justamente argumentar con algunas personas que, no se insultan, ofenden a través del Twitter. Si el lenguaje es ofensivo, yo bloqueo. Yo no quiero tener un diálogo con esas personas. Si el lenguaje no es ofensivo, hago la tarea. Muchas veces me convencen, otras veces yo convenzo. Ok, está muy bien. Ese es respecto a las redes sociales. Ahora, nosotros los periodistas, ¿cuál es el límite de, digamos, cuando una persona tiene, y hay indicios de corrupción, y ellos qué medidas podrían tomar justamente contra el medio? O sea, sin llegar al abuso, sin llegar, porque muchas veces también es un tema de meter miedo, ¿no? Sí. Aquí había un empresario que finalmente ahora está encarcelado, pero tenía esa costumbre. Cualquier cosa que hablaban de él te metía un juicio por 50 millones y así además que la demanda te llegue el día de tu santo. Este tipo de cosas que, claro, no importaba si era ganar o perder, pero era intimidar. No, y es la amenaza de tan puedo controlar al Poder Judicial que el día de su santo le llega este regalo. Exactamente. Simbólicamente es la fuerza de me voy a vengar, ¿no? Usted no sabe con quién se metió. Yo lo que creo primero es que el periodismo tiene una responsabilidad enorme en informar de manera adecuada, pero también de manera plural, etcétera, y creo que la autorregulación es muy importante. Creo que la deliberación sobre cómo cumplen